El siguiente audiolibro se titula ¿Bendice Dios con dinero a los verdaderos cristianos? Desenmascarada la falsa teología satánica de la prosperidad económica o falso evangelio de la avaricia. Escrito por quien les habla, Tito Martínez, el 4 de junio del 2023. Antes de escuchar este audiolibro, les recomiendo que se lo descarguen en formato de libro electrónico PDF desde mi sitio web, las21tesisdetito.com. Prólogo. La respuesta a la pregunta del título de este estudio bíblico es un rotundo no. En este audiolibro de estudio, pues voy a desenmascarar a la luz de la Biblia una de las mayores mentiras y doctrinas satánicas que se ha infiltrado en todas las iglesias falsas del sistema iglesiero apóstata, es decir, del SIA. Millones de falsos cristianos, falsos pastores y falsos maestros de la Biblia enseñan la llamada teología de la prosperidad, pero que en realidad el nombre más correcto es la falsa teología satánica de la prosperidad económica o falso evangelio de la avaricia. Todos esos falsos ministros de Cristo enseñan la patraña anticristiana de que los verdaderos cristianos tenemos que tener prosperidad económica, o incluso enseñan ellos que hemos de ser ricos, porque según estos enviados de Satanás y embusteros disfrazados de ministros de Cristo, Dios hoy en día bendice con dinero y riquezas a los verdaderos cristianos. Y si tú no tienes esa prosperidad económica, o incluso si no eres rico, ellos dicen que significa que no estás siendo bendecido por Dios. Esta espantosa mentira del diablo ha conseguido engañar a muchos falsos cristianos que dicen creer en la Biblia. Pero como voy a demostrar en este sencillo libro de estudio bíblico, se trata de una de las mayores mentiras de Satanás de toda la historia. Y esa falsa teología diabólica de la avaricia, el falso evangelio de la avaricia, llevará a la condenación en el lago de fuego a millones de falsos cristianos y apóstatas de la fe que enseñan esa mentira satánica de la teología de la avaricia. Capítulo 1. El caso de Job. Mire, uno de los pasajes que suelen citar los falsos cristianos que predican el falso evangelio de la avaricia es el caso de Job. El pasaje bíblico dice lo siguiente, abran sus Biblias en Job 42, verso 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo, fíjese bien, tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Fíjese bien que el pasaje no dice por ninguna parte que Dios bendijo a Job con dinero, plata y oro, no, sino que lo bendijo con 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, es decir, lo bendijo con ganado. El dinero y el oro, fíjese bien, se lo entregaron a Job solamente sus parientes y sus amigos, como dice bien claro el versículo anterior, el 11. Por lo tanto, esa doctrina de que Dios bendice a los suyos con dinero y con oro es una gran mentira del diablo. Recuerde, Dios le bendijo a Job no con dinero, no con oro, no con plata, sino con toda esa cantidad de ganado. Pero es que además, fíjese bien, Dios bendijo a Job con todo ese ganado de animales. ¿Por qué? Pues porque Dios le puso a prueba, quitándole todos esos animales, incluso enviándole una enfermedad. Y como Job pasó la prueba, esa prueba que Dios le puso, entonces Dios lo bendijo a Job con mucho más ganado. De ninguna manera lo bendijo ni con dinero, ni con oro, ni con plata. Capítulo 2. El caso de Abraham. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 13, versos 1 y 2. Vamos a leerlo. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Lot era sobrino de Abraham. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Este pasaje tampoco dice por ninguna parte, fíjese bien, que Dios bendijo a Abraham con ganado, plata y oro. No. Simplemente dice que Abraham era riquísimo en esos bienes materiales, simplemente.
y que sencillamente era fruto de su trabajo, pero el texto no dice por ninguna parte que fuera Dios quien le bendijera con todos esos bienes materiales como la plata, el oro y el ganado. No, era sencillamente fruto de su trabajo. En ninguna parte dice el texto bíblico que Dios lo bendijera con todos esos bienes materiales. Capítulo 3. Jesús era pobre. Mire, la Biblia dice bien claro que Jesús era pobre, ya que él dijo que ni siquiera tenía donde recostar su cabeza. Es decir, que ni siquiera tenía su propia casa donde vivir y donde dormir. Vamos a leer el texto en Mateo 8, verso 20. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Él lo tiene. El propio apóstol Pablo dijo que Jesús era rico, pero él se hizo pobre por amor a sus discípulos. Vamos a leerlo en 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, es decir, a sus ovejas, a los verdaderos cristianos que creemos en Él, se hizo pobre, siendo rico. Pues claro, era Cristo. Cristo era rico cuando estaba en el cielo, estaba juntamente con el Padre, era este verbo divino, este segundo Jehová, y dice que se hizo pobre. ¿Y para qué se hizo pobre Jesús? Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y fíjese bien que cuando Pablo dijo en este pasaje que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos, de ninguna manera se estaba refiriendo a enriquecernos materialmente o a tener mucho dinero, sino que se está refiriendo a riquezas espirituales y a ser ricos en la fe y ricos en buenas obras, tal como vamos a leer en los siguientes pasajes. Escuche bien. Efesios 1:7. Dijo Pablo: en quien tenemos redención por su sangre, refiriéndose a Jesús, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. 1 Timoteo 6:18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Santiago 2:5. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Esa doctrina enseñada por las iglesias apóstatas, por estos hijos del diablo y falsos ministros de Cristo, de que Dios nos bendice también con dinero, es por tanto una burda mentira del diablo, totalmente anticristiana. Veamos lo que dijo el propio Jesús sobre los ricos y las riquezas. Vámonos, abran sus Biblias en Mateo 6:24. Dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, y mira lo que dice, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Marcos 10:23 al 27. Mire, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, los ricos, los millonarios, los potentados. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Aquí cuando Jesús hablaba del ojo de una aguja, se refiere a eso, a una aguja, el orificio, el ojo por donde entra el hilo. A eso se refería y no a otras cosas, como dicen algunos mamarrachos. No, al ojo de una aguja. Más fácil es que un camello entre por el ojo de una aguja de coser que un rico entre en el reino de Dios. Ahí lo tiene. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no.
porque todas las cosas son posibles para Dios. Y en Lucas 6:24 Jesús dijo: mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ahí lo tenían. Era ese el consuelo de los ricos, ese es el consuelo de los millonarios, de los potentados, su dinero, sus riquezas. Ahí lo tiene bien claro. No se puede servir a Dios y a las riquezas, las cuales son un engaño. También dijo Jesús que es muy difícil que entre en el reino de Dios los que tienen riquezas y confían en ellas. Y más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja de coser, a que un rico entre en el reino de Dios. Lo cual, fíjese bien, no es imposible para Dios. Para Dios todo es posible, pero sí tremendamente difícil. Por lo tanto, cuando las iglesias falsas y apóstatas enseñan que Dios bendice a los cristianos también con riquezas materiales y con dinero, sencillamente están mintiendo y están al servicio de Satanás, ya que están enseñando todo, absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó Jesús, como ya hemos visto. Y con esto no estoy diciendo que un cristiano no pueda ser rico, atención, sino que estoy diciendo bien claro que Dios, el Padre, jamás bendice a su iglesia con dinero ni riquezas materiales, sino solamente con riquezas espirituales en los lugares celestiales, tal como dijo el apóstol Pablo en este texto que voy a leer. Abran sus Biblias en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, o por medio de Cristo, que también se puede traducir. Como puede ver, el apóstol Pablo dijo bien claro que ya Dios el Padre nos bendijo, tiempo pasado, a los verdaderos cristianos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales por medio de Cristo. En ninguna parte se dice que Dios nos bendiga hoy en día con bienes materiales o con dinero. Si un cristiano verdadero, escuche, tiene dinero o grandes bienes materiales, es sencillamente por su trabajo honrado, o él sencillamente ya era rico antes de ser un verdadero cristiano. Pero enseñar que Dios bendice a los verdaderos cristianos con dinero y riquezas materiales es una espantosa mentira del diablo, tal como acabo de demostrar más arriba con las Sagradas Escrituras. Todos esos falsos ministros de Cristo que enseñan, por ejemplo, que si tú das el diezmo del dinero a esos falsos pastores avaros, entonces Dios te va a bendecir con más dinero y riquezas materiales. Eso es una de las mayores mentiras del diablo de toda la historia, ya que esa mentira satánica jamás la enseña la Biblia por ninguna parte. Ya hemos visto de forma clara que Dios bendijo a su iglesia únicamente con bendiciones espirituales en los lugares celestiales por medio de Cristo Jesús, para que seamos ricos, pero ricos en la fe y en buenas obras. No dice el texto por ninguna parte ricos en dinero y demás bienes materiales. Capítulo 4. Los verdaderos cristianos son pobres. Vamos a leer atentamente los siguientes pasajes. Abran sus Biblias. Primero Lucas 4:18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quién dice? A los pobres. No dice a los ricos, dice a los pobres. Lucas 6:20. Y alzando Jesús los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y en el capítulo 14 de Lucas, verso 21, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. Y mire lo que dice: y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. A los pobres, no dice a los ricos. 1 Corintios 1, 26 al 28. Mire, dijo Pablo: pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Entonces lo dijo a los cristianos de la iglesia de Corinto.
que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es decir, que no eran ricos, no eran poderosos. No, eran gente sencilla, gente humilde, los de la iglesia de Corinto. No había ricos, no eran poderosos. Y sigue, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, es decir, a los pobres, y lo que no es para deshacer lo que es. Y en 2 Corintios 6:10 leemos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Ahí lo tenemos, eran pobres. Los apóstoles de Cristo eran pobres y la inmensa mayoría de los verdaderos cristianos. Santiago 2:5, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos? Pero mira lo que dice, ricos en fe. No dicen dinero, no dicen posesiones materiales, ricos en fe, es decir, en doctrina, y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Y mire lo que dijo Jesús en el libro del Apocalipsis, ahora en Apocalipsis 2, versos 8 y 9. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Eran pobres estos hermanos, en una parte dice que fueran ricos, pero luego dice Jesús, pero tú eres rico. Le dice a la iglesia de Esmirna, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Como puede ver, el Nuevo Testamento dice bien claro que Dios eligió a los pobres para que conozcan el Evangelio y entren en el reino de Dios. La propia iglesia de Esmirna, como acabamos de ver, estaba formada por hermanos pobres. Pero Jesús les dijo que eran ricos. Y más arriba ya expliqué a qué tipo de riqueza se refiere Jesús. Es decir, a ser ricos en la fe y en buenas obras. De ninguna manera se refiere a riquezas de dinero ni de bienes materiales de este mundo. Y quiero que esto quede bien claro en su mente. Por supuesto que un verdadero cristiano puede ser rico, puede tener posesiones, porque sencillamente ya era rico antes de ser un verdadero cristiano, o simplemente se ha hecho rico como fruto, como resultado de su trabajo honrado y esfuerzo, así de simple. Eso no es nada malo. Aquí el problema es que millones de falsos pastores enviados por Satanás y disfrazados como ministros de Cristo están enseñando hoy en día la espantosa doctrina de demonios de que Dios también nos puede bendecir con riquezas materiales y dinero, lo cual es una gran mentira del diablo, totalmente antibíblica, como ya he demostrado en este estudio. Y también enseñan estos enviados de Satanás que si les entregas el diezmo del dinero a esos falsos pastores, entonces Dios va a multiplicar tus riquezas y tu dinero, lo cual es una burda mentira repugnante y del diablo, por la sencilla razón de que en la Biblia jamás se habla de diezmar el dinero, sino que el verdadero diezmo bíblico era solamente de productos alimenticios del campo y también de ganado, de animales, pero jamás de dinero. Pero estos falsos pastores al servicio del diablo han falsificado el diezmo bíblico, convirtiéndolo en diezmo de dinero, para así enriquecerse ellos mismos, enseñando, engañando y robando a sus descerebradas ovejas que les creen. El destino de estos falsos pastores mentirosos, ladrones y avaros al servicio de Satanás y disfrazados como ministros de Cristo, ¿cuál va a ser? Pues va a ser el lago de fuego y azufre donde irán a parar todos los mentirosos, los ladrones y los idólatras. Y recordemos, atención, que la avaricia es idolatría. Ninguno de esos falsos cristianos heredará el reino de Dios, tal como dijo el apóstol Pablo en este pasaje. Abran sus Biblias en 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Recuerde que la avaricia también es idolatría. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto mismo se repite en el libro del Apocalipsis. Abran en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mire, la ambición por el dinero, es decir, la avaricia, es idolatría, tal como dijo el apóstol Pablo en Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahí lo tiene bien claro. Los falsos cristianos avaros, que desean enriquecerse con dinero y demás posesiones materiales, son auténticos idólatras, y por lo tanto su destino será el lago de fuego y azufre, donde irán a parar todos los idólatras. Veamos a continuación, vamos a leer lo que dijo el apóstol Pablo sobre los falsos cristianos avaros que desean enriquecerse con dinero y demás bienes materiales. Abran sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 6, voy a leer del 3 al 10. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, es decir, no tienen la verdad. Y mire lo que dice ahora: que toman la piedad o la religiosidad como fuente de ganancia, para conseguir dinero. Son avaros, religiosos, falsos pastores, que lo único que buscan es conseguir dinero, enriquecerse ellos mismos. Y dice Pablo: apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y mira lo que dice ahora: porque los que quieren enriquecerse, está hablando, ya sabe, de falsos cristianos, porque esta carta de Pablo a Timoteo está dirigida a cristianos. Está hablando de falsos cristianos que quieren enriquecerse. Caen en tentación y lazo, es decir, en trampa, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, es decir, la avaricia, la ambición por el dinero, el cual codiciando a algunos, aquí cuando habla de algunos se refiere a algunos que se hacían pasar por cristianos, codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El pasaje de Pablo es tremendamente importante y claro. Observe que Pablo estaba hablando de falsos cristianos que se hacen pasar por ministros de Cristo y que enseñan espantosas y falsas doctrinas de demonios totalmente diferentes a lo que enseñó Jesús. Estos falsos cristianos están envanecidos y no saben absolutamente nada de la verdadera doctrina, de la verdad. A estos falsos cristianos les encanta discutir sobre cuestiones necias o estúpidas de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Estos falsos ministros de Cristo, fíjese, toman la religión como fuente de ganancia. Es decir, para ellos la religión, el ministerio religioso, es un medio de enriquecerse y ganar dinero, explotando a las ovejas descerebradas que les creen y les siguen. Así son los falsos pastores y falsos ministros de Cristo del sistema iglesiero apóstata. El apóstol Pablo dijo bien claro que nos apartemos de ese tipo de gentuza, de falsos pastores, ladrones, avaros y estafadores. Luego dijo el apóstol Pablo que con que tengamos sustento y abrigo,
debemos estar contentos con ello, es decir, simplemente trabajando de forma honrada para tener nuestro sustento y poder comprar nuestra propia ropa. Sin embargo, los falsos cristianos que quieren enriquecerse con dinero y bienes materiales caen en tentación y lazo, en trampa, ya que, como dijo Jesús, las riquezas materiales son una trampa y un engaño. Así lo dijo Cristo. Mire, estos falsos ministros de Cristo caen en la codicia de forma estúpida y de esta manera se dañan a sí mismos y se hunden en la destrucción y perdición, ya que serán arrojados al lago de fuego y azufre por idólatras, por ladrones y por mentirosos, tal como dice el libro del Apocalipsis. Y ya para terminar, el apóstol Pablo dijo que la raíz de todos los males es el amor al dinero, es decir, la avaricia, la codicia o ambición por el dinero y las riquezas, la cual, codiciando estos falsos ministros de Cristo, se extraviaron de la fe, es decir, de la verdadera doctrina, y fueron traspasados de muchos dolores. Por consiguiente, para terminar, la enseñanza bíblica sobre este tema es meridianamente clara y sencilla de entender. Dios el Padre jamás bendice a los suyos con dinero ni riquezas materiales, sino que Él ya nos bendijo en el pasado, a los verdaderos cristianos, con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales por medio de Cristo Jesús, como ya vimos en ese pasaje del apóstol Pablo, de Efesios. Por lo tanto, los verdaderos cristianos que tenemos la verdadera doctrina, ya somos ricos en la fe y en buenas obras. Y esa fe o doctrina verdadera es mucho más valiosa que el oro puro, tal como dijo el apóstol Pedro en estas palabras. Vamos a Pedro, abran sus Biblias en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo, es decir, cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria, para reinar sobre la tierra y para pagar a cada uno según sus obras. Esas son las verdaderas riquezas de los verdaderos cristianos, el conocimiento de la verdadera doctrina, es decir, de la fe que lleva a la vida eterna. Sin embargo, los falsos cristianos idólatras, ladrones y avaros, estos falsos ministros de Cristo, pues buscan enriquecerse ellos mismos con dinero y bienes materiales, pero el final, el destino de ellos, ya hemos visto cuál será: la destrucción total en el lago de fuego y azufre, ya que el engaño de la riqueza los apartó de la verdadera doctrina. Cayeron en tentación y lazo, en trampa, y su destino será la destrucción total. Capítulo 5, que prosperes en todo. Mira, otro pasaje bíblico muy utilizado por los falsos pastores y falsos maestros del falso evangelio de la avaricia es lo que se encuentra escrito en la tercera epístola de Juan, capítulo 1, verso 2, y que ha sido traducido de la siguiente manera en la versión Reina Valera, de 1960. Tercera de Juan 1, 2, amado, se está dirigiendo a Gallo, que era su amigo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Como puede ver, el apóstol Juan le dijo simplemente a su amigo Gallo que él deseaba que prosperara o le fuera bien en todas las cosas. Y de ahí, escuche, de ahí deducen los falsos ministros de Cristo, avaros y ladrones, de que Dios bendice también con dinero y demás bienes materiales a los cristianos. Sin embargo, eso no lo dice el texto de Juan por ninguna parte. Vamos a comprobarlo. En primer lugar, vamos a ver cómo ha sido traducido este pasaje en otras versiones. Labad: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. La CST-IBS: querido hermano, ruego a Dios que en todo te vaya bien, que tengas salud, así como prospera tu alma.
la Biblia de Jerusalén. Pido, querido, en mis oraciones, que vayas bien en todo, como va bien tu alma y que goces de salud. La Nueva Versión Internacional. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Y ahora vamos a ver cuál es la traducción literal del texto griego. Ahí lo he tomado de las Word. Mire lo que dice el texto griego, su traducción literal al español. Amado, acerca de todas cosas estoy orando a ti para hacer para ti buen camino y estar en salud, según como estás haciéndote buen camino de ti el alma. Esa es la traducción literal del griego. Como puede ver, el apóstol Juan no dijo por ninguna parte que él oraba a Dios para que le bendijera a Gallo con dinero y riquezas materiales, no. Lo que dijo el apóstol Juan, bien clarito, es que él deseaba que a su amigo Gallo le fueran bien todos sus asuntos y también le fuera bien su salud. Y en el texto literal griego lo que dice es que Juan oraba para que a Gallo le fuera bien en su camino, es decir, en su camino recto, pero en ninguna parte se dice que Juan oraba para que Dios lo bendijera con dinero y cosas materiales. Lo que han hecho estos falsos pastores y falsos ministros de Cristo, ladrones y avaros, es falsificar estas palabras del apóstol Juan para enseñar una mentira satánica que es todo lo contrario de lo que dice el texto bíblico. Simplemente, y ya termino, simplemente el apóstol Juan le dijo a su amigo Gallo que él deseaba que todo le fuera bien en sus asuntos y también en su salud. Simplemente eso, nada más. Les ha hablado Tito Martínez. Si desean contactar conmigo, lo pueden hacer a la siguiente dirección. Si quieren enviarme un mensaje de WhatsApp o de Telegram, mi número de teléfono más 34 619 34 25 49. Si quieren conocer la verdadera doctrina cristiana, entren en mi sitio web, las21tesisdetito.com, 21 con número. O si me desean enviar un correo electrónico, es el siguiente: enoteístas, con H, enoteístas@gmail.com. En la versión escrita de este audiolibro pues encontrarán otra serie de libros míos importantísimos sobre la verdadera teología bíblica. Ahí encontrarán los enlaces.